es una promesa de fidelidad. En el caso de los religiosos, son promesas que distinguen a los religiosos de un seglar. ¿Qué es un seglar? Normalmente se le llamaba seglar a la persona que vive en el siglo, es decir, en el mundo. Entonces, como que hay una división, religiosos y seglares. Entonces, los votos son promesas que distinguen a los religiosos de los seglares. Muchas gracias. Normalmente, en lo que yo les voy a decir, a lo mejor hay palabras que no entienden. Si no las entienden, pues díganme. ¿Puede decirme cuáles son los votos más comunes y qué consisten? Bueno, los 3 votos principales son de pobreza, castidad y obediencia. Son los 3 que generalmente tienen. Algunos aumentan uno, por ejemplo, los jesuitas de obediencia al Papa, otros de humildad, pero los comunes son pobreza, castidad y obediencia. ¿Nos podría decir de qué consiste el voto de pobreza? ¿Perdón? ¿En qué consiste el voto de pobreza? El voto de pobreza consiste en que el grupo religioso del que se hable prometen vivir en un ambiente de austeridad, poniendo todos los servicios en común. Es decir, no quiere decir que cada quien tenga un salario. Por ejemplo, lo que yo gano no es para mí, es para toda la comunidad. Y los bienes son para todos. Entonces la pobreza es poner al servicio de toda la familia religiosa bienes, economía, todo. ¿Y el voto de castidad? El voto de castidad, precisamente como hablamos de una diferencia del religioso con el seglar, el religioso en el voto de castidad lo que promete es consagrar más bien su vida al plan, al proyecto religioso, es decir, renuncia a tener una familia, a tener hijos, y más bien toda su vida está encauzada a cumplir el carisma o la misión. Hay algunos padres que ese voto no lo siguen, ¿verdad? O sea, hay algunos padres sacerdotes que sí llegan a tener familia, ¿verdad? Pues el voto de castidad, o sea, en el mundo hay todos. O sea, los votos, decíamos, son promesas de fidelidad. Tanto en los religiosos como en los matrimonios, pues a veces los votos no llegan a cumplir. Ahí nos falta el voto de obediencia. El voto de obediencia es la promesa de prometer, más que obediencia al superior, es obediencia al proyecto que se sigue, es decir, tratar de cumplir un proyecto. Es decir, es una renuncia a los propios criterios, a las propias ideas, y más bien lo que prevalece es un proyecto común, es una misión común, es la obediencia. ¿Padre? Sí. Usted habló que los jesuitas, por ejemplo, hacían ciertos votos. ¿Los salesianos tienen algunos votos en especial? Los salesianos tenemos el común de todos, pobreza, castidad y obediencia. Los jesuitas, además de esos 3, hacen la promesa de obediencia al Papa. Y nosotros nada más tenemos los 3 comunes a todos. Otra pregunta. ¿Es común ver en los pueblos que se rija el voto de castidad? ¿O no es muy común? En realidad, el voto más difícil, muchos piensan que es el de castidad. En la realidad, y viendo estadísticas y todo, el voto que más trabajo cuesta es el de obediencia. Que siempre hay como opiniones, pensamientos, pero seguir una disciplina, seguir un proyecto, es más difícil el de obediencia que el de castidad. ¿Y sabe usted qué es la obediencia perfecta? ¿La obediencia perfecta? La obediencia perfecta es eso, o sea, renunciar a tus propios criterios y seguir los criterios de una congregación.
y que en el fondo no es tanto la congregación, sino el evangelio. El voto de pobreza está basado en, no sé, tal vez en algún modelo económico o es algo tradicional que se ha llevado desde hace muchos años. El voto de pobreza siempre tiene como fundamento el evangelio. Entonces el evangelio, Jesucristo, lo que invita es a una vida austera, sin necesidad de lujos, sin necesidad de comodidades. Entonces, a través del voto de pobreza, pues más bien es la renuncia a comodidades, ¿qué será? Pues a tener posesiones personales. Nosotros no podemos tener, no sé, herencia de familias, y si hay herencia, pues se pone al servicio de la congregación. Cuando es un sacerdote, o sea, es lo más común, ¿no? Que cuando un sacerdote no cumple o no sigue estos votos que antes de su ordenación promete, o sea, el castigo por decirlo así más común es, los excomulgan, o sea, dejan de ser sacerdotes, o hay otros tipos de castigos para ellos. No cumplir los votos, la excomunión no es por no cumplir los votos. Bueno, pero La excomunión tiene otro nivel de, ¿cómo se puede decir?, de sanción. Es decir, la excomunión está reservada más bien a quien, por ejemplo, la falta más grave es infringir lo que se llama el secreto confesional. O sea, lo más grave, lo que tú dices en la confesión tiene que ser el secreto absoluto. Nadie debe de obligar a reservar qué te dijo. O sea, no. El no cumplir con ese secreto confesional, eso sí provoca la excomunión. El no cumplimiento de los votos no hay ninguna sanción. Sí hay sanciones que dependen de cada congregación, pero no es la excomunión, sino más bien se le llama, por ejemplo, una sanción se le llama absentia domo, es decir, privarte, no sé, de un tiempo o de X tiempo. O sea, te suspenden. Una suspensión. Si se habla de un voto de pobreza, ¿por qué se hizo la ley Lerdo en 1800? ¿La ley de qué? La ley Lerdo, la que decía que a la iglesia se le retiraba cualquier terreno y cualquier riqueza y pasaba a ser del pueblo. ¿Por qué, si hay un voto de pobreza, por qué se estableció esa ley? Lo que pasa es que a lo largo de la historia, si ustedes estudian la historia universal, eso ha sido un conflicto de ¿qué será? Pues de no hacer caso a las fuentes del Evangelio. Por ejemplo, vamos a poner, en la historia de la Iglesia hay lo que se llaman los estados pontificios. Los estados pontificios eran posesiones de terreno. Había papas que más bien eran como jefes militares que defendían sus posesiones. Entonces, pues eso fueron los siglos XIII, siglo XIV, y así como hay los estados pontificios, pues hay muchos lugares donde ciertamente la Iglesia, al expandirse, pues se fue llenando de riqueza, ¿no? Y por eso hay justamente las congregaciones religiosas, para invitar a volver al origen de lo que es el Evangelio. Por ejemplo, Francisco de Asís, él vivió en una época donde había tanto exceso precisamente de eso, de la riqueza, que esto no es a lo que nosotros profesamos. Entonces él, en un gesto, él se desnudó, se quitó todo, como para decir, la vida tiene que ser, no depender de nada, de posesiones ni de nada. Hoy en día, por ejemplo, el Papa Francisco pues ha hecho muchos gestos, por ejemplo, ni siquiera vivir en el palacio papal, en el que dijo, de aquí en adelante yo vivo aquí, en este edificio en Santa Marta, y no se trata de llenarse así como de lujos, de comodidades. Entonces eso ha sido una lucha de toda la Iglesia, de toda
historia de todos los sitios. Perdón, un segundo, padre. Hay preguntas todavía por hacer y no se están haciendo. Les había indicado que hiciéramos las abiertas al final de la entrevista. Entonces, si me ayuda, padre, necesitan participar la mayoría y no lo están haciendo. Levantando su mano, el padre va a decir quién hace la siguiente pregunta, ciñéndose a las que están en el cuestionario, por favor. Levanten la mano quien quiere hacer la pregunta y el padre les dará la palabra. Ahorita vamos a eso, pero a mí me parece que las preguntas que están haciendo serían interesantes de otro momento, de otro ambiente, porque a lo mejor hay mucha curiosidad y es bueno como ir clarificando todo esto, ¿verdad? Pero bueno, como ustedes están en otro proyecto, a lo mejor con las maestras o con los maestros sí sería bueno así como abrir este tipo de diálogos que me parecen muy, muy enriquecedores, ¿verdad? Allá. La siguiente pregunta es, ¿qué es una orden religiosa? Una orden religiosa, pues es un grupo de religiosos que siguen una regla, viven en comunidad y viven bajo esa, la regla es como un reglamento, ¿verdad? Es decir, tienen una serie de observaciones, de estilos de vida. Entonces, ese grupo religioso es lo que se llama orden religiosa. Por aquí. La siguiente pregunta dice, ¿cuántos tipos de órdenes religiosas existen y qué las caracteriza? En general hay 4 bloques, ¿sí? Un bloque es lo que se llaman los grupos monásticos. Monástico es donde viven los monjes o monjas y que se caracterizan pues por vivir en un espacio, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, pues están benedictinos, agustinos, o sea, hay muchos, ¿no? Pero ese bloque se llaman monásticos porque viven en un monasterio, ¿verdad? Otro grupo, otro bloque, se llaman los mendicantes. Los mendicantes, ahí está conformado más bien por frailes. Y los frailes son los que al seguir ese estilo de vida profesan que deben depender más bien de la limosna, de la ayuda de los demás. Por ejemplo, Francisco de Asís, él fundó una orden mendicante y los frailes deben de vivir de lo que la gente les dé, ¿verdad? No de sus propias riquezas, sino de la ayuda de los demás. Entonces, esos son los mendicantes y hay muchas órdenes mendicantes. El tercer bloque se llaman los canónigos regulares. Canónigos regulares. ¿Quiénes son los canónigos regulares? Pues todos los padres que ustedes ven en las parroquias, ¿verdad? Los que están en una parroquia, pues esos pertenecen a este grupo de los canónigos regulares. Y el cuarto y último grupo se llaman clérigos regulares. Clérigos regulares. Los clérigos regulares son los que generalmente profesan los 3 votos de los que ya hablamos, pobreza, castidad, obediencia. Los salesianos, por ejemplo, están dentro de este grupo. Y así como están los salesianos, los jesuitas, los lasallistas, los maristas, muchos otros. Es decir, en cada bloque hay muchísimos, pero muchísimos grupos. Pero las 4 principales son esos: los monásticos, los mendicantes, los canónigos regulares y los clérigos regulares. ¿Y el Papa qué sería? ¿Quién fue el fundador de la Compañía de Jesús? De la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola es el fundador. Por acá, ¿quién levantó la mano? ¿De qué país procedía? Él es de España. Es español. ¿Quién más por acá? ¿Quién levantó la mano? Sí. ¿A qué se dedicaba antes de fundar su orden? Él era militar. Era un militar muy aguerrido, muy famoso. Sí. ¿Por qué le puso el nombre Compañía de Jesús? Pues precisamente como él era militar y, por ejemplo, él luchó en la defensa de Pamplona. Pamplona es la frontera entre España y Francia. Entonces él, siendo militar, defendió, como era español, defendió su territorio de los franceses. Entonces, pues él vivía todo el contexto de lo que es el ejercicio militar.
Cuando él se convierte y funda la Compañía de Jesús, le llama así compañía, con la idea de ser como otro ejército, pero más bien de gente que se dedicara ya no a la guerra, a pelear, sino a defender almas. Entonces por eso le llamó compañía, es como una compañía militar, pero es una compañía que se dedica más bien a la salvación de las almas, por eso le llamó Compañía de Jesús, porque sería así como el comandante, el jefe, el mayor título. Sí. ¿En qué siglo la fundó? ¿Perdón? ¿En qué siglo la fundó? ¿En qué siglo? En el 15. Ignacio de Loyola es del 1545 más o menos, nació por ahí. Sí. ¿De qué se encarga un nuncio apostólico? ¿Perdón? ¿De qué se encarga un nuncio apostólico? Un nuncio apostólico, como en la organización de la iglesia, los nuncios apostólicos son como embajadores del Papa. Entonces es la representación del Papa en cada país. Como el Papa no puede estar en todos los países, pues él manda un embajador a cada país. Ese embajador se llama nuncio apostólico. Entonces es el representante del Papa en cada país. ¿Sí? ¿Quién es el santo patrono de España? El santo patrono de España es Santiago. Santiago Apóstol. ¿Por qué se le consideró así? ¿A Santiago? Pues Santiago, él tuvo así como la característica de andar por muchos lugares evangelizando. Entonces, fue varias veces a España, y cuando murió, sus restos los llevaron a lo que hoy se llama Santiago de Compostela. Desde la Edad Media, la gente hacía la promesa de hacer una peregrinación a Santiago de Compostela. Desde lo que hoy es Italia, Alemania, Francia, Suiza, había caminos, es lo que hoy se llama Camino de Santiago, ¿verdad? Entonces por eso se hizo tan famoso y tan querido por los españoles, porque ahí estuvieron su resto y ahí permanecen, en Santiago de Compostela, ¿verdad? Entonces por eso él se constituyó como el patrono, el protector de España. ¿Alguien más? ¿Sí? Los templos del periodo colonial de Nueva España indican en algunos casos qué orden religiosa estaba a cargo de ellos. ¿Cómo se llama ese indicador? Bueno, los templos, dentro del templo, en el altar mayor, pues está la imagen, y ahí se sabe pues a quién está fundado, ¿no? A quién está dedicado. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, si vas aquí al santuario de María Auxiliadora, en el ábside, en el templo mayor, pues está María Auxiliadora. Había que reconocer quién proclama la devoción a María Auxiliadora, por los salesianos. Entonces es un templo de los salesianos. O si aparece Don Bosco, pues Don Bosco. Si aparece Santo Domingo de Guzmán, pues los dominicos. Entonces al frente de la iglesia, en el altar mayor, normalmente ahí está la estatua o la imagen del santo. Entonces lo podríamos llamar así, una imagen. Una imagen, pues sí, es una imagen, puede ser una imagen, puede ser un cuadro. Sí. ¿En qué partes del templo se le puede encontrar? ¿Qué partes del templo? Se le puede encontrar. ¿En qué parte? Normalmente está, repito, en el retablo mayor, el que está al frente de la iglesia. Toda la iglesia normalmente se construye en torno a ese punto, ¿verdad? Padre, por la parte de afuera, porque no creo que podamos pasar en Querétaro al interior de los templos. Si es así, pues qué bien, pero si no, en la parte de afuera, por la portada, ¿podría darles alguna orientación a los chicos de qué fijarse en las portadas de los templos que podamos ver? Bueno, las portadas de los templos era una catequesis. Entonces, por ejemplo, en Querétaro, ojalá ahí no van a poder ir, pero si un día fueran a la Sierra Gorda, todos los templos, Tancoyolanda, etcétera, la portada del templo
se hacía con la siguiente finalidad. Los misioneros sabían que el lenguaje era muy difícil. Por ejemplo, muchos españoles no hablaban el náhuatl, el otomí o lo que sea. Pero la manera de comunicarse era plasmar a través de las figuras que están ahí en la portada toda una catequesis, toda una evangelización, ¿verdad? Entonces ponían las figuras principales, no sé, San Pedro, San Pablo, después ponían elementos de lo que es el alimento, por ejemplo, de la gente, mazorcas de maíz, fruta, los ángeles, es decir, entonces el indígena al ver todo eso entendía, o sea, ay, ¿por qué está ahí esa imagen? ¿Por qué es tan importante? Entonces el lenguaje del indígena es muy observador, él observa mucho. Yo he ido, por ejemplo, ahí a la Sierra Gorda y todavía hasta el día de hoy hay gente que se la pasa contemplando, ¿verdad? Ahí ¿cómo se llama? La fachada principal de la iglesia. Entonces esa era una manera de evangelizar a través de todas las imágenes, a través de todas las figuras, a través de la concepción de la vida, de la eternidad, de los frutos de la tierra madre, pues era de los puntos más importantes. Pues ahí se ponían todos los elementos, ¿verdad? La vida, el agua, el aire, el viento, todo está ahí plasmado. Sí. ¿Tienen algún significado litúrgico las portadas de los templos católicos construidos en la época del virreinato de la Nueva España? Bueno, aquí nos estamos refiriendo a qué, a las portadas, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿O a qué? Ya sería respuesta, sí. ¿Qué pasa de las portadas? Hay en Querétaro, yo creo que, por ejemplo, a lo mejor la que pueden observar es Santa Rosa de Viterbo. Está muy cerca del colegio donde van a visitar. Es uno de los templos más famosos de Querétaro. Incluso la Secretaría de Turismo utiliza mucho esa portada. No porque tenga en su portada como en los templos de la Sierra Gorda, sino por el tipo de construcción. Y a diferencia de los otros, ¿verdad? Normalmente está el templo y saliendo del templo un espacio muy grande que se llama el atrio, ¿verdad? Y el atrio era donde se desarrollaba la vida del pueblo. Ahí era panteón, ahí era mercado, ahí era la gente llevaba a vender sus productos, era parte de toda la vida. Este templo de Santa Rosa de Viterbo no tiene a la salida así el atrio, sino más bien a un costado. Es como si estuviera de lado, ¿verdad? Pero la construcción de los contrafuertes para sostener ese templo es lo que hacen famoso por la manera como está construido. Entonces los templos, la arquitectura, era una manera de subrayar pues la imagen de la espiritualidad, y los contrafuertes son lo que quieren representar que la iglesia es fuerte, y es fuerte pues, porque está compuesta de personas, de gente. El gótico, el arte gótico, aquí no hay mucho, pero en Europa cuando vayan, las catedrales son tan grandes, tan altas, que lo que querían representar es eso, que Dios es tan grande que el hombre queda como una hormiguita pequeñita. Y de veras cuando uno visita esas catedrales, uno se siente chiquitito frente a la grandeza de esas construcciones. La de San Miguel es en parte gótica, padre. Sí, por ejemplo, la de San Miguel Allende. Y la van a visitar. Aquí la Basílica de María Auxiliadora tiene un poco ese arte gótico. Sí. ¿Qué partes de las portadas de los templos que hallemos en Querétaro y en los sitios de visita alternos nos recomienda fotografiar? A ver, pues una es esa, Santa Rosa de Viterbo, otra es San Agustín, otra es Santa Clara, pero sobre todo San Agustín, no la fachada, sino el atrio interno. Lo hermoso es entrar, pueden entrar, no me acuerdo qué dependencia del gobierno es hoy, pero vayan a la iglesia de San Agustín y pidan entrar ¿cómo se puede decir?, al patio de lo que era el convento, y van a ver eso se lo recomiendo mucho que lo fotografíen.
igual la de Santa Rosa de Viterbo. Bien. En esta misma pregunta se refiere que en esos templos lo más exhibicionista serían los conventos. ¿Los qué? El convento. Por ejemplo, en San Agustín es un convento. Entonces lo que van a ver ahí es como un patio con unas arcadas y de lado van a ver la iglesia. Entonces, casi siempre en todos es la iglesia y junto a la iglesia el convento. Santa Rosa de Viterbo está la iglesia y junto a la iglesia el convento. Entonces, casi todas las iglesias son la iglesia y junto el convento. Disculpe, pero en la pregunta 5 se refiere que su significado litúrgico es que Dios es muy grande. Esa es su respuesta. A ver, ¿cómo es? En la pregunta 5, en donde dice, ¿tienen algún significado litúrgico las portadas de los templos católicos construidos en la época del Virreinato de la Nueva España? ¿Algún significado las portadas de los templos? Pues como te decía hace un momento, la portada siempre es una manera de evangelizar, porque en la portada aparecen las figuras más importantes. Repito, casi siempre era San Pedro, San Pablo, Santiago en el caso de muchos templos, porque es el patrono no solamente de España, sino de Querétaro también. El patrono es Santiago, por eso se llama Santiago de Querétaro. Ajá. Entonces en la portada hay lo que se llama el ábside, que es la parte superior. Ahí aparece ¿cómo se llama? La estatua del santo principal o de los santos principales. Entonces van a ver por el arte churrigueresco, ¿verdad? Infinidad de cosas. Hay templos que se convierten en una maravilla por la facilidad de la mano indígena, que era capaz de plasmar en una fachada toda una concepción de la vida. ¿Okay? Sí, a ver, por ahí. Entonces, ¿qué es una portada? ¿La portada? Ajá. La portada es la fachada de la iglesia, la fachada principal. O sea, la fachada externa, no dentro de la iglesia, sino desde fuera se ve así la fachada. O sea, esa se ve desde fuera, no necesitas entrar. Sí. ¿Nos puede decir, por favor, qué es ser excomulgado? Ser excomulgado significa ser excluido del grupo. Excomulgar es dejarte fuera. Y tomando en cuenta la participación de Miguel Hidalgo y de Morelos, bueno, todavía también de Matamoros en la independencia, ¿cree que su excomulgación fue lo correcto? ¿La excomunión fue correcto o fue algo erróneo? Porque al final de cuentas desobedecieron a lo que ellos se comprometieron. Sí, siempre emitir un juicio es muy difícil, sobre todo no estando en el contexto. Ahorita que ya estamos a siglos de distancia, es muy fácil decir eso no fue correcto. Pero si nosotros viviéramos en el contexto, diríamos sí, fue lo más correcto. Entonces, ¿por qué se excomulgó ¿cómo se dice?, a Miguel Hidalgo, a Morelos y a otros sacerdotes? Pues por haber participado en una revolución, que era lo que dictaba las normas. Pues la norma sí dice eso, y tú infringiste, pues entonces lo más común era esa sanción. Ahorita ya a distancia, a lo mejor vemos las cosas de otra manera. Entonces, ¿está a favor o en contra? Por eso te digo, para mí sería muy difícil ahorita decir estar a favor o en contra, porque ya estamos a varios siglos de distancia. Hoy el concepto de excomunión, por ejemplo, incluso ya casi no se usa. Antes era lo más común que el Papa excomulgara. Hoy en día, hasta donde yo sé, desde hace casi más de 100 años, ya no se excomulga. ¿Por qué? Pues porque la idea precisamente no es sacarte, no es decir privarte, sino más bien es invitarte a que reconsideres tus hechos y hagas lo correcto. Hoy que yo sepa, ningún papa ya ha excomulgado a nadie, por eso ya son otros criterios. Y bueno, ¿cuál sería la postura de la iglesia ahora, sabiendo que ellos excomulgaron a Darwin? Bueno, a Darwin no lo han excomulgado. O sea, siempre hay
repito, de parte de la iglesia es invitarte a que sigas ¿cómo se dice? Las indicaciones, las normas. Por ejemplo, vamos a poner, hoy en día ya no se celebra en latín, pero hay sacerdotes que lo siguen haciendo en latín. ¿Qué hace el Papa? Pues a todos esos sacerdotes, obispos, decirles, ¿sabes qué? Ya les dijimos, lo más conveniente es que celebren en la lengua vernácula, es decir, la de cada país, pero hay gente que no quiere obedecer. Cuando ya no hay obediencia, por eso decíamos hay un voto de obediencia, entonces sí viene una sanción, y la sanción tiene como distintos grados. El máximo sería la excomunión. Sí. Bueno, respecto a la pregunta 6, ¿por qué nos recomienda esos lugares que nos dijo? La 6. Pero antes de que responda, nos dijo que las portadas es la parte de enfrente de la iglesia, es lo que vemos llegar, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué nos dice que partes de la portada tenemos que tomar una foto a un patio? O sea, si nada más, si la portada es lo que vemos al llegar a la iglesia, la puerta, todo lo que está enfrente de nosotros, entonces ¿por qué nos recomienda fotografiar un patio? Sí. Porque aquí no van a encontrar iglesias, lo mejor sería que fotografiaran las iglesias de la Sierra Gorda, porque ahí sí ves la fachada, pero aquí por la construcción o por el crecimiento de la ciudad, pues eso ya no existe. Por ejemplo, en Querétaro, que yo recuerdo decir una iglesia que tenga su atrio, pues no, más bien la construcción se ha ido comiendo esos espacios. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues más bien que vean, no tanto la fachada, no la hay. Entonces ya no existen en sí. O sea, en muchas se ha perdido. En otras ciudades como Puebla, otros lugares sí las hay, pero aquí en Querétaro el crecimiento ha sido desmesurado. A ver, por allá, por acá, por acá. Pero Sí. las portadas están divididas en ciertas partes, ¿no? Sí. Y en Querétaro no hay ninguna que tenga todavía la portada así dividida. A ver, deja pensar que iglesia. Una que van a encontrar es San Felipe Neri. San Felipe Neri la van a encontrar caminando hacia el centro. Y es un patio muy chiquito. Pero repito, el crecimiento de la ciudad ha ido cortando esos espacios que fueron muy importantes. Esa de San Felipe Neri, pues esa la pueden ¿Y en específico tiene alguna imagen que podamos tomar de foto? ¿Cómo? ¿Hacia algún santo o algo así? Si tiene alguna imagen en especial esa portada. Tiene la de San Felipe. Entonces esa sería la parte que podríamos fotografiar. Exacto. Sí. Es que usted nos comentó que las portadas tenían un significado. Entonces, de las iglesias que mencionó hace rato, ¿cuál es la parte más importante de la portada? ¿Cuál es qué? ¿La parte? La parte más importante, la que tiene mayor significado. En la portada de las iglesias de San Agustín, Santa Rosa y Santa Clara. Por ejemplo, en Santa Rosa de Viterbo, lo que van a ver nada más son los contrafuertes, porque van a observar la iglesia de lado, no de frente. En la de San Felipe Neri, sí es la fachada principal, ahí van a observar la imagen de San Felipe. En Santa Clara o en la de San Agustín, pues igualmente en la fachada van a observar ahí alguna escultura de santos. También en otra iglesia, creo que es Santa Clara o San Ignacio, van a encontrar una cruz en el atrio. Pueden ahí ver, fotografiar la cruz que aparece, está en la media esquina. Sí. Las portadas podríamos tomarlo como un estilo gótico o como un estilo barroco. O bueno, churriguresco. Ajá, bueno, portadas también son fachadas. La fachada, los estilos son barroco, son plateresco, porque tienen mucha influencia también griega. Van a ver como triángulos y columnas. Ese es el estilo neoplateresco. Entonces, pues hay churrigueresco, ¿no? Porque ese es más bien ahí en la Sierra Gorda, aquí va a ser difícil que lo encuentren. Sí. Pasando
Respecto a los lugares que usted nos mencionó que podíamos visitar y fotografiar, ¿por qué nos recomienda esas partes? Por eso le repito, la de Santa Rosa de Viterbo, porque el tipo de construcción es única. No hay otra iglesia en todo Querétaro, incluso en muchos estados de la República, que no tenga ese tipo de construcción. Por eso les decía, la Secretaría de Turismo incluso lo utiliza mucho. Van a ver unos contrafuertes que son así como unas columnas enormes, como si fueran un caracol, y son muy famosas. Es como si se hiciera un contrafuerte que está deteniendo aquí el edificio. Ahí añado, padre, que no existían vigas, no existía concreto, no existían varillas, y entonces es una obra arquitectónica, una maravilla, pues, el hecho de construir edificios altos sin estas cosas que tenemos aquí hoy día, ¿no? Entonces los vas a ver afuera, y es una cuestión que incluso puede relacionar con matemáticas, arquitectura, ¿sale? Sí. Entonces, ¿cuáles son las parroquias o iglesias más populares de Querétaro? Las más populares, pues Santa Rosa de Viterbo, por ejemplo, es muy popular. Otra muy popular es lo que se llama la Iglesia de la Cruz. La Iglesia de la Cruz es famosísima. Ahí también es un convento, y dice la tradición que los monjes trajeron unas semillas de Tierra Santa y sembraron ahí, y lo que dio esas semillas son unos arbustos que producen unas cruces, bueno, más bien unas espinas en forma de cruz, que no hay en todos lados. Entonces ahí pueden ir a ver, y así nacen, y las espinas de la planta todas tienen forma de cruz. Perdón, y ahí estuvo un tiempo el cuartel de Maximiliano cuando estuvo en Querétaro defendiendo el imperio, ese convento de la Cruz. Respecto a la pregunta 6, ¿esos serían los únicos lugares que nos recomendaría visitar y donde serían como los más importantes? ¿O hay más? Bueno, hay muchos, pero no creo que les dé tiempo para estar Bueno, yendo por aquí y para allá. Yo me imagino que por los lugares donde van a estar va a ser Santa Rosa de Viterbo, San Agustín, San Felipe Neri, el Templo de la Cruz es muy bonito, pero les va a quedar más lejos. Si pudiera, sería muy bueno. Conforme a la pregunta 10, que es los nuncios no serían también como los obispos. Es una categoría, bueno, no, porque los obispos son los representantes de la diócesis y son del lugar. En cambio, el nuncio no es del lugar. Vamos a poner aquí, el nuncio en México no es un obispo de aquí de México, sino viene de Roma. Entonces, esa es la diferencia. Es como un embajador. Un embajador va a otro país y no es de ese país, va como representante. Bueno, nada más como un dato, usted mencionaba que es difícil encontrar hoy en día, debido a urbanización, que haya iglesias con la fachada completa. En Querétaro. Ajá. En otros lugares no. Por ejemplo, en el Estado de México, en Chalco, donde están los volcanes, ahí se conserva todavía la iglesia. ¿Cómo se llama? Saliendo hacia Querétaro, ¿cómo se llama? Tepozotlán. Tepozotlán es otro lugar. O sea, hay muchísimos lugares. Yo me refiero más bien a Querétaro. En Querétaro va a ser más difícil que los encuentren. Puebla, por ejemplo, está saturado de iglesias. 2 minutitos más, nada más, para 2, 3 preguntas. Sí. ¿Cuál de las iglesias que mencionó antes tiene un estilo gótico? ¿Gótico? ¿En dónde? ¿En Querétaro? Sí, de las iglesias que mencionó que podíamos visitar, que son las más importantes de Querétaro. En Querétaro ninguna. ¿Gótico no? ¿Cuál es el principal motivo de la construcción de los templos? La finalidad. Sí, Le repito, la arquitectura tiene una finalidad religiosa. El arte gótico churrigueresco, la finalidad es representar pues la bondad de Dios, que se manifiesta a través de la naturaleza, y por eso está saturada de
imágenes de frutos, de mazorca, de maíz, de todo lo que era el alimento, ¿no? Entonces, ese es un estilo, el churrigueresco. En cambio, el gótico, las iglesias góticas se elevan lo más alto posible. Ahí la finalidad arquitectónica era subrayar la grandeza de Dios. Pero eso más bien fue en Europa. Aquí hay pocas iglesias góticas, sí. Falta la pregunta 8 y es: ¿cuál es su opinión sobre la participación de los sacerdotes Hidalgo, Morelos y Matamoros en lucha por la independencia? Bueno, la participación de ellos me parece muy buena. Me parece como una manera de solidarizarse con los sufrimientos del pueblo. O sea, yo admiro a Hidalgo porque pues él, como cura de un lugar donde la gente estaba sufriendo, la pobreza, la marginación, pues la manera de solidarizarse pues era hacerse parte de su clamor de libertad, de independencia, ¿no? Y si te das cuenta, pues Morelos, Hidalgo, pues como sacerdotes es la gente que está más cercana. En general, los párrocos, los sacerdotes, son los que están más al pendiente. A mí algo que me llama la atención es cuando se hacen censos en las mismas dependencias de gobierno, a donde van es a las iglesias y hablan con el párroco. El párroco sabe qué problemas tiene la gente, cómo vive, porque es el que va, conoce las casas de la gente. Entonces los sacerdotes son los que están o han estado a lo largo de la historia pues muy, muy cercanos a lo que la gente vive, sufre, padece, etc., ¿no? Para sí. cerrar, sí, Volviendo al tema de la excomunicación. Sí, excomunión. Excomunión. ¿Cuáles son, aparte del Papa, los que tienen el poder de otorgar? La excomunión solamente el Papa es el que comulga, porque como él es la cabeza principal, él es el que emite la excomunión. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la excomunión y excomulgación? Excomulgación no existe. ¿No existe? No, es excomunión. Sí. Sí, no, el término no es correcto. Es excomunión. No existe el término excomulgación. No, ya, último, se nos pidió, bueno, un poco fuera de tema, es que se nos pidió ver una película y quería saber si usted ya la había visto y quería saber su opinión antes de verla. La película se llama La Misión. Sí, ya la vi. ¿Me podría platicar un poco? Igual quizá cambiando la pregunta, padre, un poco, ¿qué les recomendaría, habiendo escuchado las preguntas de los chicos, qué les recomendaría de la película ver para que pudieran ellos establecer alguna relación entre este cuestionario? Sí, la película de La Misión narra en primer lugar, la lucha de adueñarse de esas tierras guaraníes por parte de los españoles y de los portugueses. Y quienes defienden a los guaraníes son los jesuitas, que es la congregación religiosa que estaba ahí. Entonces, algo muy interesante de la película es a qué punto los jesuitas se identifican tanto con la pobreza de la gente que ellos, aún siendo españoles, se ponen en contra de los españoles, que lo que buscaban pues más bien era adueñarse de esas tierras. Es una película muy bonita, incluso la música es muy, muy bonita, muy interesante. Hay que verla y disfrutar. Okay. Pues muchas gracias, padre. Bueno, pues, gracias a ustedes, felicidades. Gracias. Y ojalá tengamos más oportunidades de estas. Muy bien.